Este día vamos a conversar con el doctor Francisco Arredondo. El doctor Arredondo es candidato presidencial del partido Creo y ahora está con nosotros para conversar sobre la campaña electoral, sobre sus aspiraciones en caso de ganar la presidencia y hacer un análisis pues, en general de la situación política del país. Creo que hablar de la vida del doctor Arredondo es de más, porque tiene una biografía bastante abundante, tanto en su profesión como médico, como por otras actividades de tipo gremial y político. Pero él es radiólogo y ahí en ese campo ha tenido numerosa actividad. Ha sido presidente de congresos, ha sido vicepresidente del Colegio de Médicos. También él es socio honorario de la Asociación de Periodistas de Guatemala y tiene un programa de televisión desde hace muchos años. Creo que ahí por el año 2007 él nos contará. Inició este programa que se llama Acción Positiva. Es un programa parecido a este, de entrevistas especialmente, y ahí el doctor Arredondo también se ha caracterizado por hacer un análisis de los problemas nacionales, así que los conoce bastante bien. Y además como político pues también ha tenido desde hace algunos años una actividad importante y esperamos pues que su paso este año por el proceso electoral igualmente sea exitoso para él. Es uno de los pocos candidatos de los que uno puede criticar menos, porque si uno trae a los otros candidatos presidenciales, a muchos otros, pues yo diría que no sería tan difícil hablar mal de ellos. En cambio, el doctor Arredondo no podemos hablar mal. Bienvenido, doctor, a este programa. ¿Cómo ve la situación del país, doctor? Bueno, primero que todo, Byron, muchísimas gracias por esta oportunidad para platicar, tomar un café y conversar sobre temas que son de interés como ciudadanos, ¿verdad? Porque realmente nosotros, para empezar, somos ciudadanos de este país, que es un país maravilloso, que es un país bendito por Dios, que tiene tantas bondades y tantas cosas buenas. Yo siempre empiezo hablando sobre lo positivo. Y cuando tú, por ejemplo, mencionabas el hecho de que tenemos un programa de hace 15 años que se llama Acción Positiva. Y cuando estábamos diciendo qué nombre le vamos a poner, pues barajamos varios nombres y que mire pensamiento, que mire que trabajemos positivo. Y al final dijimos Acción Positiva porque queremos hacer, no solo hablar, no solo pensar, quedarnos ahí, sino que verdaderamente ser con acciones positivas por Guatemala, por nosotros, por la ciudadanía, por salir adelante. Así que, bueno, desde ahí venimos trabajando en este tipo de visión positiva del país. Eso no quiere decir que no seamos realistas, Byron, y sabemos que Guatemala, a pesar de que tiene tantas bendiciones, factores buenos también, una macroeconomía, diría yo, muy estable que se ha mantenido por muchos años, pero sin embargo todos sabemos que tenemos unas grandes deudas, unas grandes cadenas que todavía nos tienen prácticamente esclavizados. La falta de educación, la falta de salud, la falta de oportunidad, todavía son un flagelo para millones de guatemaltecos. Entonces el país está bien, pero puede estar mucho mejor y debe de estar mucho mejor. Y hacia eso es a lo que tenemos que concentrar nuestro esfuerzo, porque así como hay una bonanza en alguna parte importante de nuestra economía, no ha sido suficiente para que el 80% de la población de Guatemala tenga una vida digna, una vida aceptable. Y hacia eso es el esfuerzo que tenemos que enfocar. ¿Cuáles cree usted que podrían ser los principales problemas de Guatemala? Sabemos que hay mucho déficit en infraestructura vial, en salud, en educación y en otras áreas pues, de la vida socioeconómica, pero ¿cree usted que esos son los principales problemas o hay otros? Bueno, yo como médico pues tengo que tener un pensamiento de tipo científico acorde con esa profesión. Lo que estamos hablando son los síntomas. El verdadero
causa, el verdadero problema, el verdadero cáncer en Guatemala es la corrupción, porque todo esto que no tenemos suficientes escuelas, que no tenemos hospitales, que no tenemos infraestructura, que las carreteras hechas pedazos, son secundarios, son síntomas de que la corrupción que se ha metido dentro del sistema de gobierno, la red esa perversa de corruptos que están metidos en el gobierno y que se van de uno al otro, es lo que verdaderamente es el problema fundamental. Lo demás son los síntomas o son lo que sucede secundario. Entonces, el principal problema para mí es la corrupción que se infiltró en Guatemala, que ha tejido una red, una telaraña peor que tarántula y que nos tiene asfixiados en esa red. Pasamos de un gobierno al otro, cambiamos de presidentes, cambiamos de funcionarios, pero la red se mantiene. ¿Cómo lo podemos expresar? Byron, muy sencillo, solo veamos los índices de desarrollo humano en Guatemala. Veamos que en el siglo XXI somos el peor país en Latinoamérica y prácticamente en el mundo en cuanto a nutrición infantil. 50% de nuestros niños desnutridos por abajo de 5 años. Los niños no tienen comprensión de gramática en un 2 o 3%, es lo más que alcanzan, y sus maestros también. Entonces, pero todo esto son secundario a una enfermedad principal que es el cáncer, y el cáncer se llama corrupción. Y sus metástasis son todos los corruptos que están metidos dentro de los gobiernos y que se siguen perpetuando uno tras otro. Los presidentes que tenemos de vecinos, caso de El Salvador, caso de México, han dicho una frase que los hace muy coincidentes a los dos. Dicen que cuando no se roba, se pueden hacer muchas obras. Así es. Y sí, efectivamente en estos países se está haciendo mucha obra material, pero ellos dicen que es porque no se roba. Quizás sea por eso que en Guatemala no progresamos, no se hacen grandes obras desde hace mucho tiempo porque pues el dinero se va en corrupción. Bueno, es que tú te acordás que en Guatemala había aquel dicho que decía que no había obra sin sobra. Ahora ya no sobra ni para las obras, ¿verdad? Porque se lo roban todo. Yo creo que tú te mencionas obviamente al presidente de Salvador, Nayib Bukele, el presidente de México, AMLO, Andrés Manuel, quienes en general, en realidad son bastante diferentes ellos, el uno con el otro, son incluso ideológicamente tendencias muy separadas. Y eso nos lleva al hecho de que la corrupción no tiene banderas, la corrupción no es de izquierda, no es de derecha, es una bola de corruptos que solo se dedican a saquear el país. Pero es obvio que el hecho de que una obra sea ejecutada de una forma ineficiente por gente incapaz y sobrevalorada es lo que ha impedido que nosotros tengamos desarrollo en Guatemala. Y eso, como te digo, a pesar de que Guatemala es un país que camina, va para adelante. Cuando vemos, miren, nuestros índices económicos están bien. Las calificadoras de crédito nos dicen, mire, ha subido, ha mejorado su crédito, porque la macroeconomía está buena. Pero la inmensa mayoría de guatemaltecos estamos mal, en el sentido que cada vez más alto el costo de la vida, que ya no alcanza, hay precariedad económica, hay una migración muy grande porque no hay oportunidades de empleo, porque no hay oportunidades de desarrollo. Entonces sí, si el dinero no se roba, alcanza. Frase muy clave del presidente Bukele. No lo pongo como ejemplo, cada país tiene a sus funcionarios, pero el concepto en sí es totalmente cierto. ¿Y qué sería la solución a ese problema de la corrupción? Porque, bueno, el encarcelamiento, quitarles los bienes que se han robado. En Singapur, por ejemplo, los fusilaron a los corruptos. En la China se ahorca a los funcionarios corruptos. Pero la corrupción es un fenómeno muy generalizado. Incluso en Estados Unidos hay mucha corrupción. Hoy mismo escuchaba yo que están acusando a Biden de haberse robado $10 millones. Y lo dice el Partido Republicano. Entonces es un cáncer que está en todas partes. Pero en Guatemala sí es muy fuerte el fenómeno porque nos impide
salir adelante. Bueno, lo que pasa es de que obviamente aquí, como quien dice, se salió del límite, ¿verdad? O sea, prácticamente la frase se salió del huacal totalmente en Guatemala. Porque, ¿qué pasa? Aquí, como te decía, ya no hay obras sin sobras, sino que aquí ya no alcanza ni para la obra. Todo se va. En otro momento te voy a contar un chiste muy bueno que me contaban de un ministro de comunicaciones, pero no va a ser el momento. No es el que se robó 122 millones. Bueno, parte, ese es el dinero para el bolsillo, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero en realidad es cierto. Pero sí se puede combatir la corrupción. Es más, lo vemos, lo estamos viendo. Tú mencionas el ejemplo de El Salvador y de México, dos vecinos inmediatos a nosotros, en los cuales sí se están haciendo obra. Y estoy seguro que hay corrupción. Tuvimos una vez un invitado en este programa de Acción Positiva, un guatemalteco brillante, un psiquiatra muy conocido, Osvaldo Mazariegos, quien es verdaderamente un personaje por su conocimiento, un tipo muy inteligente, erudito y psiquiatra muy capacitado. No vive en Guatemala por razones políticas de hace muchos años, desarrolló su práctica en Luxemburgo y allá es un psiquiatra muy respetado. Y él nos decía en el programa, mire, la corrupción es innata al ser humano. Los hombres somos corruptos en algún punto. Lo que pasa es cuando se sale de límites, cuando ya verdaderamente se abusa de ella. Se puede hacer obra, se puede parar la corrupción. En Guatemala hay muchísimos guatemaltecos, millones de guatemaltecos honrados, honestos, trabajadores, que quieren a su país y que podrían llegar a ocupar cargos en el gobierno si tuvieran la confianza de tener un presidente, como sería el ejecutivo que a mí me tocaría presidir, en el cual tuviéramos ese principio desde la cabeza hasta los pies. Aquí, señores, no venimos a robar, venimos a trabajar por Guatemala. Venimos a hacer obras, venimos a verdaderamente entregarnos con pasión por este país. Y yo estoy seguro, estoy convencido y les renuevo la invitación a todos los buenos guatemaltecos que se animen a participar, que me acompañen en el Ejecutivo, porque lo vamos a cambiar, Byron. Se puede hacer. Tengo absoluta confianza. Un turista suizo que estuvo en Guatemala durante unos meses y se enteró pues de que aquí había mucha corrupción. Dijo que la corrupción es muy sencillo acabarla. ¿Y cómo? Le preguntaron. Es muy fácil, dijo. Solo hay que investigar si lo que la persona tiene lo hizo con su propio dinero o cómo logró hacerlo. Por ejemplo, si alguien compró una mansión de 20 millones de quetzales, bueno, investigarlo, a ver dónde consiguió esos 20 millones de quetzales, si su sueldo, si sus ingresos, pues le permitieron hacerse de esa propiedad. Y si no, pues ahí está claro. Está claro. El dinero se puede trazar, Byron. Mira, lo que no se traza porque no se quiere, ¿verdad? Porque obviamente, ¿cómo van los corruptos a investigarse a sí mismos? El corrupto va a seguir siendo corrupto. Él no quiere señalar a los otros porque sabe que va a pisar la cola de él también. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Yo durante esta campaña que estamos realizando, cuando tengo la oportunidad de dirigirme a los guatemaltecos, les digo, miren, cuando usted vaya a votar, cuando vaya a elegir, pregúntese de qué vive su candidato, de qué ha alimentado a sus hijos, de qué ha alimentado a sus nietos, de qué ha construido el patrimonio que tiene, de qué lo ha hecho. Porque como tú mismo lo acabas de decir, aquí se puede saber todo. Guatemala es un pañuelito todavía, Byron. Aquí nos conocemos los unos con los otros y además a través del sistema bancario tú puedes ver de dónde viene el dinero. Actualmente vas a un banco y querés abrir una cuenta. Te piden toda la información, te investigan de todo, haces un cheque más de cierto volumen y Madre Santa, te preguntan que el DPI, que la cédula, todavía piden la cédula, ¿verdad? Entonces dices, ¿cómo es posible que no puedan trazar a estos 122 millones de quetzalitos que fueron a encontrar en Cachito, en una casa en la Antigua, ¿verdad? Y eso como un ejemplo, digamos, icónico. Pero en general se puede trazar perfectamente bien. Como nos conocemos todos, sabemos de que, miren, el señor acaba de entrar de alcalde, ¿verdad? Entra de alcalde y anda con un doble, ¿cómo se llama? Todoterreno, vehículos todoterreno. Doble cabina, todoterreno, gallo gallina, creo que le llaman a eso, ¿ya? Con guardaespaldas atrás, vamos, y a los 6 meses ya está haciendo del segundo o tercer piso a la casita. Entonces es obvio que la corrupción está ahí. Eso es lo que no lo queremos ver.
Sí, aquí hay alcaldes que cuando terminan su primero, segundo, su tercer periodo, son dueños de fincas, son Claro. dueños de empresas de transporte. Bueno, hay presidentes que hacen su casita de retiro, hacen sus niditos de amor, hacen sus cosas y a la Sus vista de todo el mansiones mundo. para que bajen helicópteros. Mansiones para que bajen helicópteros, es decir, no hay forma de ocultar la corrupción porque está enfrente de nosotros, porque además nos insultan, nos insultan en el sentido que ya perdieron el absoluto respeto. Les viene del norte que la gente los señale y al cuero se les puso mucho más grueso, Sí. de lo que es de cocodrilo, decían antes. Pues es un gran problema ese que tiene Guatemala. Se intentó frenar pues con la caída de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, pero el asunto ha seguido peor. Bueno, yo creo que ahora hemos salido totalmente de límites, ¿verdad? Han habido negocios tan sucios como el negocio de la vacuna que se hizo con esa vacuna que para empezar nadie la quería comprar en el mundo, nadie la aceptaba, la vacuna Sputnik no la aceptaba las Naciones Unidas, no la aceptaba la Agencia Federal de Estados Unidos, no la aceptaba la Unión Europea. Y aquí metimos 1.200 millones de quetzales para comprar esa vacuna. 615 o 650 millones se dieron del 50% de pago. Vacuna que vino a vencerse en Guatemala, vacuna que nunca se aplicó y cuando la aplicaban la gente no podía viajar a ningún lado porque no se la topaban. Entonces imagínate tú, un país en el cual se puede robar 1.200 millones de quetzales, quedarse frescos, que nada pase, como que si no hubiera sucedido, como que hubiera venido envuelto en una alfombra de esas rusas persas, ¿verdad? Sí. Así es, pero esa es la realidad de Guatemala. Vamos a seguir conversando en el próximo segmento sobre la parte política. Excelente. ¿Cómo va tu campaña proselitista? ¿Qué receptividad has tenido en la gente? Y la relación con tu partido también, el partido cómo está posicionado. Y entonces eso vamos a tenerlo en el próximo segmento. Estamos conversando con el doctor Francisco Arredondo, candidato presidencial del partido político Creo. Volvemos en un momento. David, somos Red Informativa Nacional. Por supuesto, Silvia, y le tendremos bien informado de estas elecciones 2023 por unas elecciones en paz. El doctor Francisco Arredondo es candidato presidencial del partido político Creo. Este es un partido ya con ¿cuántos años de trabajo político, doctor? Más de Tendrá 15 sus 15 años, ¿verdad? 15 años, un poco más. Sí. Así es, sí. ¿Y cómo fue que usted obtuvo la candidatura del partido? Bueno, interesante, Byron, porque yo la única vez que había participado electoralmente fue hace 20 años, que participé en una campaña muy corta con un partido que se llamaba Unión Nacional, el partido de la gente agarrada de manitas, ese era nuestro símbolo. Y fue una campaña muy corta, 45 días, en la cual pues, decidimos probar para ver cómo funcionaba el sistema. Naturalmente los resultados no fueron los que esperábamos, ¿verdad? O tal vez no los esperábamos, sino que realmente sabíamos que no íbamos a lograr resultados. 20 años después me decido volver a participar. ¿Y por qué tomo esa decisión? Porque en 20 años para acá la cosa no ha mejorado, se ha puesto peor. Cada vez nuestro sistema político más corrupto, cada vez nuestro sistema político dándole menos respuestas a los guatemaltecos. Hace 4 años me invitaron también, varias organizaciones políticas me invitaron a que participara
Yo manifesté incluso públicamente en Prensa Libre una entrevista que me hicieron y yo decía, mire, no voy a participar porque yo espero que salgan nuevos líderes. Yo quisiera que viniera gente joven, que vinieran nuevas personas a querer entrar en la vida política. Desafortunadamente me encontré de nuevo con que los mismos estaban volviendo a querer repetir y los mismos quieren seguir haciendo básicamente. O sí surge gente nueva, pero con la mentalidad de los viejos. Pero la gente nueva no es la que está tomando los primeros lugares, ¿verdad? O bien se está rodeando de mucha gente vieja. Total que decido que sí quiero participar. Se me acercan varios partidos políticos en los cuales me propusieron que yo trabajara con ellos. Dentro de ellos estuvo el partido político Creo. El secretario general del partido me habló, llegó conmigo, estuvimos platicando. Yo investigué a todos los partidos que se acercaron conmigo. Y como tú mencionas, primero es un partido que no se creó ayer, sino que ya tiene más de 15 años de tener una vida política. Ha tenido candidatos de la altura de Eduardo Suger, el doctor, quien verdaderamente es alguien a quien yo admiro, fue mi maestro y pues un hombre conocido y respetado en Guatemala y mundialmente. Tuvo candidatos como Julio Héctor Estrada, también una buena persona, un buen profesional. Incluso Roberto Canela González fue candidato a la presidencia. Entonces consideré que podía trabajar con ellos, revisé sus programas, sus visiones y coincidimos en que básicamente era dentro de la línea que yo tengo. Y la línea que yo tengo, como te repito, es una línea de honestidad, de claridad, de transparencia, de no ir a robar al gobierno, sino que de ir a servir. Y por eso tomé la decisión de trabajar con el partido Creo. ¿Y cómo ha sido la campaña? ¿Cómo has notado la receptividad de la gente? Bueno, nosotros estamos enfocando la campaña, cuando te digo nosotros, para empezar yo, la estoy enfocando la campaña en una forma alegre. Yo la veo como una fiesta democrática, como una oportunidad realmente de servir. Hace un rato tú me preguntabas, hace un momento, que aparte por mi salud, ¿no? Porque antes de empezar la campaña tuve unos chequeos bien extensos y dentro de las recomendaciones que me daba el doctor al final, me dice, mire, dieta, tenga cuidado con su dieta, coma bien, haga ejercicio, camine por lo menos una su hora diaria. Y la tercera me dice, no tenga estrés. Entonces digo, mire, al doctor dice que yo voy a empezar una campaña política. Le dio risa, ¿va? Se mataba de la risa y me dijo, mire, vaya pues, pero me invita cuando tome posesión. Oye, tengo que estar en el listado. Dije que estaba bueno, con mucho gusto. Pero la he tomado verdaderamente con alegría, con una vocación democrática clara. Respeto mucho a las otras personas que están presentándose a la misma candidatura. Una campaña de altura, no vamos a insultar a nadie, no vamos a atacar a nadie. Entonces, así lo estamos tomando. Como dice que la vida es un espejo y lo que tú proyectas lo recibís de vuelta. Realmente hemos tenido muy buena recepción a los lugares que hemos podido ir a visitar. El guatemalteco es muy hospitalario, muy amistoso, muy amigable y te puedo decir que nos hemos sentido muy contentos de la recepción que hemos tenido en los diferentes lugares de Guatemala, tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales. Así que desde el punto de vista mío, una campaña agradable, una campaña alegre, una campaña positiva y así ha sido también la reacción de los miembros del partido por un lado y de las personas que nos han dado la oportunidad de saludarla durante el proceso. ¿Quién es tu candidato a vicepresidente? Me acompaña el general Francisco Bermúdez Amado. El general Bermúdez es un general de división, que es el puesto más alto que puede alcanzarse en la carrera militar de Guatemala. Fue ministro de la Defensa en tiempo del presidente Óscar Berichet. Posteriormente siguió formándose académicamente, es profesor universitario también y tiene estudios incluyendo en áreas como derechos humanos, seguridad integral. Dentro de nuestros pilares fundamentales de nuestro plan de acción, Byron, son 4 los fundamentos. El primero es educación, el segundo es salud, el tercero es infraestructura social y de desarrollo y el cuarto, seguridad integral.
Esos 4 factores sumados, ni uno es prioritario al otro, sino que todos son paralelos, verdaderamente para nosotros nos dan la respuesta a los problemas que tiene Guatemala. El general Bermúdez es un hombre verdaderamente experto en el área de la seguridad, y no solamente la seguridad militar, sino que la seguridad integral. Por eso es que decidimos trabajar juntos con él. Aparte, su trayectoria de vida, como te cuento, fue ministro, salió sin ninguna tacha, su vida ha seguido siendo igual, tiene una familia muy estructurada, es un hombre correcto, honesto, y él es nuestra piedra fundamental en el desarrollo de nuestro plan de seguridad. Como ciudadano, vivo sujeto de extorsiones, de amenazas, me da miedo a veces dormir en mi casa, salir de noche, todos los azotes, todos los flagelos que tenemos los guatemaltecos, que somos presas de este terrorismo que tenemos actualmente con la delincuencia, esos extorsionistas, que usé la palabra terrorismo, pero eso es lo que son, terroristas. Claro. Así que por eso el general Bermúdez es nuestro encargado realmente de ser quien dirija la política de seguridad del Estado, que diseñe un plan integral. Nosotros, dentro de esa política de seguridad integral, vamos a implementar y darle todas las funciones al Consejo Nacional de Seguridad, que es un ente constitucional, está creado por la ley de defensa que existe, pero que no se ha utilizado como debería ser. Lo preside el presidente de la República, lo sigue en la línea de dirección el vicepresidente, y hay un secretario ejecutivo de seguridad que es el gerente general de ese proyecto. Yo visualizo a un vicepresidente que cumpla sus funciones constitucionales, y la función que tiene el vicepresidente de Guatemala específica es coordinar el gabinete. A mi vicepresidente yo le voy a dar todo el respeto y toda la posición que la ley le otorga. Yo lo quiero como parte de mi equipo, no lo quiero decorativo, ni lo quiero bajo la mesa, ni quiero que se desaparezca del mapa, sino que quiero a alguien que verdaderamente me apoye en el trabajo que estamos haciendo. Sí. Hay muchos nubarrones en este proceso electoral. Y esos nubarrones como que dan lugar a algunas preguntas que pues a veces se hace uno. Por ejemplo, ¿habrá elecciones? ¿Tú crees que habrá elecciones? Bueno, hoy, el día que estamos grabando este programa, a 40 días de las elecciones, ¿verdad? Y obviamente, como dice la Biblia, 40 días y noches de llover, pues no sabemos qué va a suceder actualmente. Actualmente hay varios procesos legales abiertos en contra de varios candidatos. Algunos de ellos van adelante, otros van atrás. Hay una gran incertidumbre. Yo te podría decir que faltando esos 40 días, no sabemos quiénes verdaderamente van a estar el día de las elecciones, el 25 de junio. Hay quienes no deberían de estar porque tienen prohibiciones constitucionales y sin embargo están. Hay quienes están peleándolo ahorita en las cortes, de la Corte Suprema, la de Constitución. Es decir, hay un proceso legal muy amplio que están enfrentando varios candidatos. Eso pone incertidumbre. Ni siquiera se pueden imprimir las papeletas, sí, porque dice, bueno, ¿a quién voy a poner en esta lotería electoral? Así que yo creo que definitivamente no ha sido un ambiente favorable, no ha sido un ambiente positivo, porque no hay una certeza. El ciudadano en este momento no sabe si la persona que ellos eligen y que piensan realmente va a estar o no. No creo que sea bueno para un proceso democrático lo que está sucediendo. Pero por otro lado son los caminos que deja la ley, pues, porque cuando el Tribunal Supremo Electoral toma alguna decisión, un candidato lo apela, está siguiendo el proceso que la ley le otorga para defender su derecho de participación. Sí, pues ha habido algunos casos que son muy cuestionables, ¿verdad? Porque se supone que cuando un candidato es inscrito, el Tribunal Supremo Electoral podría tomarse el tiempo necesario para investigar. Que es como debe ser. Sí, y si el Tribunal Supremo Electoral lo inscribe es porque el Tribunal Supremo Electoral considera que no hay nada legal en contra de ese candidato. El problema es que cuando ya inscritos
se presentan acusaciones, se presentan demandas, y entonces el Tribunal Supremo Electoral comienza a reconsiderar la inscripción que ella hizo. Eso despierta muchas suspicacias y ha pues, quitado mucha certeza al proceso electoral. Fuera de que los magistrados, creo yo, que han tenido actitudes un poco hostiles hacia la prensa especialmente, y cuando se oculta algo es porque realmente pues algo huele mal en Dinamarca. Algo está mal, ¿verdad? Entonces yo creo que es justo preguntarse pues si habrá elecciones. Uno, tú dices que sí, bueno, deben haber elecciones. No te he contestado, yo te contesté otra cosa, no te contestaba si creo que habrá elecciones, ¿verdad? O por ejemplo... Pero yo creo que sí van a haber elecciones, sí, yo creo que sí vamos a llegar a un proceso de elecciones. Ahora, ¿serán transparentes esas elecciones? Es otra pregunta que se hace uno. Una pregunta que ha surgido muchísimo, obviamente en esta época de tecnología en la cual tenemos tantos recursos, pero que a la vez pueden ser buenos y pueden ser malos dependiendo de cómo se usen. Definitivamente ha surgido una gran inquietud en muchos sectores que se han cuestionado el software famoso que se va a utilizar. También se ha citado ejemplos, mire lo que pasó, digamos en México, que tú hablabas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fue la elección entre Felipe Calderón y AMLO, cuando ganó Felipe, pues ahí se dijo, miren, de repente faltando media hora cambiaron los números, la tendencia y ganó por una pequeña diferencia Felipe Calderón. Pasó en Brasil, ha pasado en Argentina, pasó en Perú, ahorita con Keiko y con Castillo, que hubo tanta discusión. Entonces, obviamente la discusión se origina porque el software da posibilidad de que eso pueda suceder. Lo divertido es que nadie ha aceptado el cargo hasta hoy de director de informática. Claro, ¿no? Por algo será. Por algo será. ¿Será que es que tienen miedo de ir a la cárcel también? Porque... Bueno, el anterior fue acusado y estuvo enfrentando procesos, etcétera. Pero como tú dices, en realidad un cargo tan importante como ese, en este proceso electoral y con ese tipo de... Sí, es bastante inquietante que nadie quiera tomar el cargo, ¿verdad? Sí. Entonces, y ya faltando 40 días, pues. Sí, y luego, digamos, la actitud de un gobierno que es un gobierno también que tras bambalinas parece que mueve muchos hilos de los candidatos, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de los otros poderes, especialmente Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público. Entonces, en esa telaraña de cosas que están sucediendo, pues es que a veces se duda de la autenticidad del proceso electoral. Por eso es nuestra posición verdaderamente, Byron, en el sentido de que nosotros estamos en una lucha contra el sistema. Yo me considero antisistema. ¿Por qué? Porque todo este sistema corrupto que tú estás mencionando, por ejemplo, una presidencia manipulando cuando debía estar totalmente ajena y totalmente neutral. Esa es la corrupción que nosotros queremos pelear. Contra ese sistema corrupto es que nosotros estamos peleando. Y por eso yo realmente le hago un llamado al elector, el votante que ahorita nos está viendo, que vote correctamente. Al final pueden manipular lo que quieran, pero si el voto es masivo en contra del sistema corrupto, vamos a ganar. Vamos a ganar con posibilidades o con candidatos que somos contra el sistema de la corrupción, que lo decimos abiertamente, que los acusamos directamente de estar manipulando y que le pedimos a los guatemaltecos que rechacemos el sistema corrupto. Si no tomamos nosotros la decisión en las urnas cada 4 años, pues otros 4 años sentenciados a seguir en manos de corruptos, otros 4 años sentenciados a seguir en manos de toda esa manipulación. Un presidente de la República no debería existir ni siquiera sombra de duda de que está queriendo manipular, ¿ya? ¿Y para qué quiere manipular? Para protegerse, para defenderse, para mantener su inmunidad, para salir oliendo a rosas, ¿verdad? Y que nadie lo persiga después.
Entonces yo creo que eso es lo que no debe suceder, es lo que no debemos de dejar que suceda, ciudadanos. Votemos en contra de la corrupción, votemos en contra de ese sistema corrupto. Sí, creo que es un trabajo muy importante el que tiene que hacer el ciudadano para saber votar. Votar con la seguridad de que por la persona que está votando, pues va a responder en cuanto a la solución de los problemas, Claro. en cuanto a la transparencia, la lucha anticorrupción. Pero creo que en Guatemala aún tenemos un tema difícil con el votante también. Pienso que el votante todavía no tiene el suficiente nivel de desarrollo, de cultura, de formación política, que todavía es objeto de mucha manipulación. Fíjate que es interesante cuando tú me preguntabas la recepción que hemos tenido en las diferentes visitas, porque algo que yo sí he encontrado, Byron, es de que, primero, a veces tendemos a no despreciar, sino que a subestimar, ¿ya? Ese orgullo del guatemalteco. Y yo sí he encontrado muchísima gente que me ha expresado, mire doctor, ya estamos indignados, ya estamos molestos, ya no aguantamos a este abuso que tienen los políticos. Me lo han dicho a todo nivel de gente, me lo han dicho campesinos, incluso mucha mujer, porque actualmente cuando tú ves el padrón electoral, la mitad, un poquito más es mujeres. Sí, Entonces mucha mujer me ha dicho, mire, ya estamos cansadas, ya no queremos seguir con esta gente. Entonces yo creo que sí hay una gran cantidad de gente que ya pasó su nivel de tolerancia, que ya están verdaderamente cansadas, hartas de toda esta situación y que solo necesitan un toquecito adicional, porque también lo que sí existe es de que el guatemalteco ya está un poco golpeado de ser tan engañado tan permanentemente. No creemos en nada, no creemos en lo que dicen los políticos, no creemos en los discursos. Yo les digo, miren, yo sé que aquí han venido mucha gente a decirles que son que no van a ser corruptos y terminan siéndolo. Entonces le digo, eso es lo que uno tenga que decirle, mire, yo vengo aquí enfrente a usted, me expongo, pregunte por mí, averigüe por mí, pregunte mis cuentas de banco, pregunte lo que quiera, porque la gente de veras ya no nos cree cuando llegamos a presentar propuestas. Entonces yo creo que esta elección no va a ser una elección de quién baila mejor, de quién recita mejor, de quién se echa los mejores chistes enfrente, sino que va a ser una verdadera elección de carácter, de análisis, de decir, esta persona que me está pidiendo el voto, ¿es correcto o no es correcto? ¿Va a hacer lo que va a hacer lo que dice o simplemente me está mintiendo mejor, ¿verdad? Yo sí confío en el guatemalteco, te digo. Yo sí creo que hay una gran cantidad de gente que ya está esperando solamente pues una convocatoria, un liderazgo que les diga, señores, somos capaces de salir de esta bola de corruptos. Sí lo podemos hacer, hagámoslo. Que manipulen el voto, que el software. Si el voto es masivo en contra del sistema, los podemos derrotar. Sí. Es lamentable todavía ver algunos personajes que están en campaña, como el tal Mechito, que ahora va para Estados Unidos a pedir el apoyo de los migrantes. Y el tal Mechito solo es vulgaridades. Sí, no, es terrible. A la gente le dice, si no vota por mi candidato, ustedes son unos hijos de la gran P. Y la gente aplaude esos mensajes, bueno, increíblemente. Imagínate el nivel, ¿verdad? Bueno, lástima que Mechito no va con su candidato a presidente de Estados Unidos, porque con él debería de ir, creo yo. Sí, va con él, creo yo. Con Bueno, vice. él tiene con el vice, porque creo que el candidato presidencial no tiene visa. No sabía yo, no tiene visa. No tiene bueno, visa. Pues es interesante que no tenga visa. Por eso manda a Mechito, que solo es vulgaridades, igual que otro candidato a alcalde que anda por ahí, que es dirigente Pirulo. de un grupo municipal, el tal Pirulo, que también solo hijo de la gran P tiene en la boca. Bueno, yo creo que la Real Academia de la Lengua ahí quedó sepultada totalmente ante tan tremendo léxico. Mira, es una falta de respeto total, ¿verdad? Es una falta de respeto que nosotros no debemos de permitir. Yo, como dije en algún momento en esta entrevista, respeto muchísimo a las otras personas que están postulándose a las candidaturas, porque en alguna forma u otra ellos quieren trabajar por Guatemala.
Entonces yo lo respeto, nunca voy a hablar mal de otro candidato, voy a señalar algunas cosas, por ejemplo, pero hablar con la verdad, pero nunca en una forma vulgar, de una forma despectiva, porque hay que respetarnos los unos con los otros. Y es una lástima que haya quien se ría de semejantes vulgaridades, pues, porque imagínate, si eso lo dicen estando en la llanura, si por alguna remota posibilidad o catastrófica posibilidad esta gente llegara a tener una posición de poder, puedes imaginarte el mal uso que haría del mismo. Sí, porque si logran poner a su candidato de presidente, vamos a tener a Machito de ministro de Cultura. Por lo menos, sí, por lo menos ministro de Cultura o de director de la Real Academia de la Lengua Guatemalteca, pues, que tenía que criarla en ese momento. Y a Pirulo de ministro de Educación. De Educación, sí. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias al doctor Francisco Arredondo por haber estado con nosotros en este programa. Tenemos un minuto, doctor, para que nos dirija un mensaje final a sus partidarios y al público que nos escucha. Bueno, pues primero que todo, agradecerte, Byron, este espacio. Como periodistas, yo tengo el honor también de ser de ese gremio. Creo que nuestra función es la de llevarle a usted que nos esté escuchando la verdad. Los periodistas tenemos el compromiso de llevar las noticias en forma veraz, en forma objetiva. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias por esa oportunidad de hacerlo. Y a usted que me esté escuchando acá, verdaderamente le pido de corazón, vote por una persona honesta, correcta, una persona que le pueda hablar como le estoy hablando yo en este momento, de frente, no tengo absolutamente nada que esconder. Puedo asegurarle que no voy a llegar a robar un centavo al gobierno de la República, porque tengo una vida en la cual tengo que cuidar mi nombre, el nombre de mis padres, el nombre de mis hijos en el futuro. Vote por una persona honesta, capaz, que va a llegar a trabajar por Guatemala, por usted, por mí, por mi familia, por todos los guatemaltecos. Vote por Francisco Arredondo. Amigos y amigas, hasta aquí llegamos. Recuerde que este programa lo pueden ver en directo los miércoles a las 7 de la noche en sus canales de televisión, en sus empresas de cable. Lo pueden también sintonizar en su teléfono, en su computadora o en su tablet a través de la aplicación Más TV Guatemala. Y por supuesto nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todos los medios digitales que ahora tenemos a la disposición de todos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana.